el eje Y. El eje Y lo habíamos encontrado. Este es su volumen. Tienes que encontrar este valor y también acá era este sólido, ¿no? Entonces vamos a adicionarle. Ahora con este tipo de superficie. Y solamente debo cambiar aquí. Las curvas siguen siendo las mismas, sino que acá, en lugar que rote alrededor del eje X, que rote alrededor del eje Y. Bien, aquí también el eje Y. O sea que aquí no ha rotado el segmento que está en el eje X. Podríamos aquí adicionarle superficie también. En este caso era la curva B, el ángulo alfa, y aquí era el eje Y. El eje Y. Ahí está. Bueno, ese es el sólido al rotar alrededor del eje Y. Ahí. Obviamente las figuras son diferentes. ¿Eh? Esta es de una forma que lo hicimos en la clase anterior. Y esta ya es otra, ¿no? Ahí tienen ustedes, obviamente, la que hemos hecho recién es más bonita. Se nota muy bien el sólido que se ha generado, ¿no? Un cilindro con un hueco adentro. Ese huequito es como parabólico, ¿no? Bien, entonces eso fue el problema A y B. Bien, esta integral es sencilla, también si se quiere podemos calcularlo con el GeoGebra, ¿no? Prácticamente se puede calcular, ¿eh? Ahora sí, preguntas, a ver, preguntas jóvenes. A ver, ¿alguien? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos entonces. Continuamos aquí con otros ejercicios similares a estos. Bueno, estos ya son parecidos, ya no debería problema, son casi similares. Entonces, más bien habría que, bueno, uno deben hacer ustedes, uno, para que queden más fijos estos datos. Bien. Todos trabajando acá en el problema 2, y igual a 4 menos x al cuadrado. Bien. El volumen del sólido al girar alrededor del eje X. El 2 y aquí el 4.
el 4 va a girar alrededor del eje Y. Bien, todos trabajando, necesito que ustedes participen, ¿eh? Porque tengo que llenar sus notas allí. El grupo 2. Ya, entonces, a ver, aquí cortamos esto. Llegamos aquí. Muy bien. ¿Cuál es el volumen? Aquí lo observamos, es alrededor del eje X. ¿Qué tiene que ir? El pi iría de 0 hasta 2. ¿Y cuál es en este caso el R de X? Entonces, es todo esto. Bien. Y eso es 4 menos X al cuadrado. Y eso al cuadrado. Ese es el volumen. No hay ningún problema en evaluar el volumen, ¿eh? Ya, si queremos ya crearlo en el GeoGebra, no, nuevamente habría que crear las ecuaciones paramétricas, x igual a t, el otro sería y igual a menos 4, y igual a 4 menos t cuadrado. Y también, si ustedes observan aquí, tenemos 3, ¿no? Tengo la región está encerrada por esta curva, que la tengo acá. El otro es este segmento, de 0 hasta 2. Y el otro segmento es de 0 hasta 4. Esto de acá. Bien. Entonces, si quiero ya las ecuaciones paramétricas para esto, a ver, tendría el primero para el y. El x sería el t y el y sería 4 menos t cuadrado. Y el t iría de 0 hasta el 2. Entonces tenemos así. El otro sería este segmento, lo que varía solamente es el x, el y siempre 0, y el t también iría de 0 a 2. Nos quedaría este segmento. X igual a 0, no varía, el que varía es el t, o el y, perdón. El x es 0, el y es t, y el t va a variar de 0 hasta el 4. Hasta el 4 que va a llegar, de 0 a 4.
Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a dibujarlo. Aquí lo vamos a adecuar, ¿no? La primera curva era t y el otro 4 menos t cuadrado, ¿no? 4 menos c cuadrado, el t va de 0 a 2. Correcto. El otro viene a ser el b. El b es t, el 0 también, 0,2 también es el mismo. Y el c, en lugar de x hasta el 0, otro va de t, pero va de 0 hasta 4. Esa es la otra curva. Bueno, y esa curva las hacemos rotar, pues. Ahí. Bueno, ese es el sólido que genera. Allí, ¿no? Al momento que va a rotar, ¿eh? Se encuentra bonita figura, ¿eh? Muy bien. Entonces, ese es el... A ver, esto, a ver qué nos había pedido. Liz, este es alrededor del eje X. Así, no era alrededor del eje Y. Ya lo cambiamos. Ya, esto va a ser, estamos haciendo alrededor del eje Y. Entonces, esto va a ser para el otro. Vamos a hacer el anterior. Entonces, esto va a girar alrededor del eje X, ¿ya? Entonces, aquí vamos a cambiarle. En lugar de eje Y, eje X. Ya. ¿Eh? Así sería ese, ¿no? Al momento de girar. Ahí está el 0. Bien, ahí está. Bien, esta es la posición que mejor lo podríamos observar, ¿no?
Bien, entonces para este, alrededor del eje X. Evaluamos la integral y tenemos el volumen de ese sólido. Eso es lo que hemos encontrado ahí, el volumen de ese sólido. A ver, ahora sí, jóvenes, ¿alguna pregunta ahí? Bien, entonces lo que acabamos de ver, observen, gira alrededor del eje X o alrededor del eje Y. ¿No? Esto era para, dijimos aquí, ese es alrededor del eje X, ahí está alrededor del eje X, el otro teníamos alrededor del eje Y. Entonces esto lo vamos a cortar. Antes una nueva, aquí. Entonces, aquí era lo que habíamos pedido de estas. Ahí está. Bien, esto lo hemos hecho rotar alrededor del eje Y. Ese es el sólido que se genera al rotar. Bien, entonces igual aquí también vamos a encontrar el volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen? Igual tiene que ir pi por radio al cuadrado, ¿no? La integral va a ir de 0 a 4. 0 a 4. Bien, por la función, bien, que en este caso la función que tenemos es así igual a raíz de 16 menos x al cuadrado. Bien, elevamos al cuadrado y yo despejo el x. Bien, entonces el x va a ser igual a la raíz de 16 menos y cuadrado. Como aquí hay más, más y menos, ¿no? Tengo parte positiva o parte negativa, ¿no? Positiva y la negativa acá. Pero en este caso, según la gráfica que tenemos, es la parte positiva. Bien, entonces pi por, este caso, ¿no? Aquí tenemos el x igual a raíz de 16 menos y al cuadrado. Así.
Bien, entonces aquí es donde ya eso será por, eso me dice mi fórmula, diferencial de y. Bien, entonces esto en general era pues un R de y. Y eso lo elevamos al cuadrado. Bien, elevamos al cuadrado, se va a la raíz y eso ya es fácil de encontrar. Entonces el volumen ya lo encontraríamos al integrarlo. Bien, entonces lo que encontramos es el volumen, ¿no?, de este sólido. Bien, de este sólido. Pero si observan, esto está rotando alrededor del eje Y, ¿no? El anterior que hemos visto está rotando alrededor del eje X. ¿Bien? Y solamente tengo una curva acá y la otra curva por defecto acá, Y es igual a 0, que coincide con el eje X. Bien, aquí igual está rotando alrededor del eje Y, que coincide con el X igual a 0. La recta X igual a 0 coincide con el eje Y. Y alrededor de eso está girando. Y genera todo ese sólido. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver la otra parte. Bien. Nos quedamos aquí en la teoría. Esto fue mi teoría. Antes ha sido acá. Aquí no. Volumen de un sólido relleno, método de los discos. Esto lo hemos utilizado alrededor del eje X. Esto alrededor del eje Y. Lo hemos utilizado esto. Bien. Ahora viene el otro, que es el método de las arandelas o anillos. Ya entre dos funciones. Igual va a rotar. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es esta. Cuando es respecto, si gira respecto al eje X, diferencial de X. Si gira alrededor del eje Y, ya tenemos R de Y, el radio mayor menos el radio menor al cuadrado, diferencial de Y. Bien. Pero además de ellos, se ven aquí, están girando alrededor del eje X, ¿no? O también del eje Y, cualquiera de los dos. Pero pueden girar también alrededor de cualquier otra recta, que en este caso puede ser un Y igual acá. O sea, ya no gira alrededor del eje X. Bien, y pueden ser cualesquiera funciones. Entonces esto lo vamos a hacer más completo todavía. Bien. Vamos mejor a borrarlo y lo vamos a hacer más completo. Bien, observen. Este es mi X y este es mi Y. ¿Ya? Por aquí voy a tener una curva y por acá voy a tener otra curva.
Esta función está por encima, y igual a f de x. Esta otra función está por abajo, ¿bien? Que también se puede dar en lugar de este f de x, puede ser un r de x mayúscula. Y este g de x, un r de x minúscula. Bien, si se quiere, se puede también utilizar esto. Bueno, esto es como si fuera mi r de x mayúscula. R mayúscula de x, otra función. Bien, entonces lo que va en este caso a girar, bien, es justamente esta región. Bien, esta es la región que va a girar o a rotar. Todo esto. Así. Entonces esto va a rotar. ¿Sí? Así. Antihorario. Y entonces para este caso, recuerden que esto va a rotar. ¿Ah? Mi volumen, ¿quién es? Va a ser el pi. Bien, como es un arandela o un anillo, recuerden que el área de ese anillo era pi por radio cuadrado menos pi por radio cuadrado menor. Es igualito aquí. Bien, sino que la integral tiene que ir, ¿no? Aquí va a ir desde ese A hasta ese B. Entonces esto va a ser de A hasta B, pi por, si quiero escribo R de X o F de X, ¿no? Al cuadrado menos el G de X al cuadrado diferencial de X. Ese me da el volumen, ¿no? Que es lo que hemos visto acá, dado de esta forma. Bien, pero estoy haciendo, digamos, con nuestra propia, digamos, simbología. Bien, ahí. Bien, aquí tenemos dos funciones, esa región, y lo hacemos rotar alrededor del eje X. Ese mi volumen. Bien, pero también puede darse otro caso. Puede darse otro caso. Bien, puede darse otro caso. Bien, puede darse otro caso que
Bien, pero puede ser el otro caso de que, bien, esa región, esta región R, bien, esa región rote alrededor no del eje X, no del eje X, sino alrededor de esta recta Y igual a K. Allí. Bien, entonces, acá sigue igual esta región, luego rotar alrededor del eje X. ¿Cuál es el volumen? Es esto. Pi por la función que está por encima, que es el f de X, menos la función que está abajo, g de X. Ambos al cuadrado. Ya está. Pero ¿qué sucede si es que bien, esta región no rota alrededor del eje X, sino de cualquier otra recta paralela a ese eje X? Es decir, este Y igual acá. Allí. Bien. Entonces observen, el eje X sigue diciendo el mismo, pero ya no gira alrededor de este eje X, sino cualquier otra recta. Bien. Entonces, para ese caso, el volumen igual sigue siendo pi. También irá aquí también, pues esto va a ser mi A. Esto es el A y este es el B. Ya está. Entonces va a ser igual. La integral que va de A hasta B. Bien. La función f de x, el que está por encima, f de x, pero menos este k. Al cuadrado. Menos la otra función, g de x, también menos sk al cuadrado. Diferencial de x. Ahí está. Bien. Esto gira alrededor del eje X, ¿bien? O alrededor del eje X. Aquí. Y aquí alrededor de cualquier eje o recta paralela al eje X, que en este caso es Y igual a K. Este Y igual a K puede estar por encima del eje X o también por debajo del eje X. Paralela al eje X. ¿Bien? Entonces, cuando este Y igual a K coincide con el eje X, obviamente el Y va de cero, pues, ¿no? Y acá esto se hace cero,
y estamos prácticamente en el anterior, ¿no? Allí. Bien. Entonces, eso es cuando, ¿no? Eso es cuando la rotación está alrededor del eje X o de una recta paralela al eje X. Ahora viene el otro. Bien, ahora ahí viene el otro. Vamos a hacerlo a ver igualito. Ahora cuando va a girar alrededor del eje Y. Entonces ustedes ya tienen ahí sus fórmulas, ¿no? ¿Bien? Eje X y el eje Y. Entonces igual, aquí voy a tener por acá una curva y por aquí voy a tener otra curva. Bien, esto va a ser mi C y esto va a ser el D. C y un D. Bien, y bueno, esto va a girar, va a rotar así. Alrededor ahora del eje Y. Bien, igual acá esta región es la que va a rotar. Esa es la región que va a rotar. Así. Entonces aquí lo que vamos a tener es vamos a tener, este va a ser ya un X y esta otra función es otro X. Bien, puedo llamarle si quiero aquí el X, si queremos un H por ejemplo de Y, o mejor otra. ¿Sí? Si de repente un G de y esto un T de Y. ¿Bien? Que esto es como si fuera para nosotros un R, el radio mayor con respecto a Y. Esto es un radio menor con respecto a Y. ¿Bien? El volumen, aquí va a ser igual, igual también con el pi. Ahora va de C hasta el D. Esto multiplica. ¿Por quién va a multiplicar? El radio mayor. ¿Cuál es el radio mayor? Está dado por X igual a G de Y. Es G de Y al cuadrado. Menos, en este caso, el T de Y al cuadrado. Diferencial de Y. ¿Ahí? Ahora, aquí está rotando, observen, alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. Bien, pero ahora
Ahora puede girar alrededor, ¿eh?, de cualquier otra recta paralela al eje Y. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo así. Bueno, este lo vamos a agrandar. Que por ahí, mi eje X, creo que acá esto ya podríamos borrarlo. Bien, seguí. Entonces por aquí vamos a tener otra recta. Bueno, supongamos por acá. Bien, esa va a ser una recta en general X igual a H. X igual a H. Bien, sigue siendo el siguiente. De C hasta D. Bueno, y esto va a girar en torno a esa recta X igual a H. ¿Ahí? Entonces, aquí giraba alrededor del eje Y. Ahora es alrededor de cualquier otro recta X igual a H, paralela al eje Y. ¿Bien? Paralela al eje Y. Así. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser el volumen? Igual la integral que iría de C hasta D, pero aquí siempre el pi. Pi integral de C hasta D. Y bueno, lo que hemos utilizado acá, igualito, el radio mayor, que en este caso es el G de Y, menos el H. El G de Y menos el H. Eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y menos la otra función que sería el T de Y, menos también el H al cuadrado. Diferencial de Y. Bien, entonces allí tenemos las dos formas, alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Eso podríamos anotarlo acá de repente. Es alrededor del eje X. Y el siguiente es alrededor
del eje Y. Bien, entonces con esa parte ya de teoría podemos resolver los otros ejemplos. Bien, entonces, bueno, acá está más completo de esta parte de teoría. Esto ya es innecesario. Vamos a borrar, ¿no? Luego igual les voy a pasar estamos aquí, el PDF. Bueno, esto ya es el método de la CAP, eso ya lo vemos el lunes, ya. Entonces, ahora sí viene la otra parte aquí de estos ejercicios. Y hemos visto aquí el eje Y, el eje X. Ahora bien, observa, alrededor de la recta Y igual a 8 y la recta X igual a 2. ¿Bien? Y igual a 8 y X igual a 2. Eso. Bien, aquí esto ha sido alrededor del eje X. Ya está, eje X, esa es la figura, ¿no? Alrededor del eje Y, está la figura, alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces ahora ya sería este mismo ejercicio, la recta Y igual a 8 y el X igual a 2. Vamos aquí. Ya está. Ahora ya viene esto. La recta Y igual a... Bueno, voy a copiar nuevamente el ejercicio. Ah, claro, el ejercicio completito mejor, ¿ya? Para ubicarnos mejor, ya está. Lo borramos, listo. Entonces ya el eje Y, eje X, ahora la recta Y igual a 8. Primerito. Y igual a 8. Entonces sería conveniente el gráfico y verlo, a ver qué es lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, esto corresponde a otra curva. Pero podemos regresar a nuestra curva anterior, ¿no? Bien, recuerdan, era t y el otro era 2t cuadrado, ¿no? Retornamos rápidamente acá. 2t al cuadrado. El t también iba de 0 hasta 2, ya está. T, 2t. La otra era x igual a t y es la misma, la b. Y la otra curva era 0t y de t hasta 8 no va a ser. Esa era la diferencia. Eso lo vamos a observar ahí. ¿Qué está apareciendo ahí?
A ver. Una curva, recuerden jóvenes, era X igual T 2T cuadrado de T razón, está bien. La otra curva fue X igual a T, y diera 0 y valía de 0,2. Y la otra curva ya sería A, B, acá está la otra C. Ven acá. El X era 2, bueno. 2. Esta. Esa es la que teníamos. ¿Está, no? Esa era la curva. Bien. Entonces nos vamos a salir a ver de mi lista 3D. Vamos a observar acá tengo mi curva. ¿Y qué es lo que dice el problema? Que este y igual a 2x cuadrado, cuando x es 2, 4 llega hasta 8, ahora debe girar alrededor de la recta y igual a 8. Bien, entonces voy a generarme esa recta y igual a 8. Bien, y le voy a cambiar de color. Vamos a darle un color rojito. Ya, ese. Bien, observe. Entonces, esta recta es la y igual a 8. Y igual a 8. Ahí está pasando por y igual a 8. ¿No? Entonces esto va, vamos acá, y igual a 8, y va a rotar así, va a rotar así. Entonces toda esta región, nuestra región acá, ¿no? Va a girar hacia alrededor del eje y igual a 8. Ya no gira alrededor del eje X ni del y, sino de este y igual a 8. Así. Bien, entonces, ¿cuál va a ser primero? Tenemos que plantear cuál va a ser el volumen. Bien, todo esto lo voy a girar hacia, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? La función que está por encima y la otra que estaría por abajo, considerando el eje igual a 8. Vamos a girar así. ¿Sí? Esto no lo vamos a girar hacia abajo, sino así, de esta forma, a este eje, de este eje, así. ¿Bien? Disculpen, no había silenciado mi celular. Allí, ¿no? Bien, entonces vamos a utilizar la teoría que hemos visto acá.
Este es alrededor del eje Y, no es. Alrededor del eje X, ya está. Alrededor del eje X. ¿Bien? Pero observen ustedes este caso que, bueno, esto va a girar, pues, así, ¿no? Esta región está acá. Pero en mi ejemplo, este Y acá está por encima, por acá, ¿no? Pero siempre observen la diferencia, es esto que está por encima con respecto a este eje. ¿Bien? Entonces, si este eje está por acá, ¿no? No va a ser puesto hacia abajo, ¿no? Tiene que ser hacia arriba. Esto hacia arriba, al cuadrado, menos esto hacia arriba. Así. Muy bien. Entonces, aprovecho de llevar mi fórmula. Y nos vamos al ejemplo. Vamos a adecuarlo. A ver, juntos con ustedes, jóvenes, a ver, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría cuál sería la función f de x? ¿Y cuál sería el g de x? ¿Bien? Si ustedes observan, esta función, la que está aquí, eso para nosotros va a ser el f de x. Esta función, porque estaría abajo, va a ser el g de x. ¿Bien? Bueno, este es el a, que sería 0, y el b, que sería 2. Entonces, mi volumen estaría pi, la integral, que va de 0 hasta 2. La función, en este caso, ¿quién es el f de x? Es y igual a 0. 0 menos, en este caso, el 18. Va a ser 0 menos 8 al cuadrado menos el g de x. ¿Quién es el g de x acá? Y igual a g de x. Y igual a esta función es 2x al cuadrado. Menos, en este caso, el 8. Listo. Ese sería el volumen. ¿Bien? Entonces, eso es ya operativo. Y ahora vamos a ir al GeoGebra para ver cuál va a ser el sólido que me va a dar aquí. Bueno, ya tengo las funciones. El ángulo es el mismo, solamente cambia el eje X, ¿no? En lugar del eje X hay que escribir, en este caso, si ustedes observan acá al final, aquí dice y igual a 8. Y ese y igual a 8 aquí no tiene la función g acá. Entonces, en lugar de eje X y eje X, vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir G.
Entonces aquí, en lugar de Gx va el G. En lugar de Gx va a ir el G. En lugar de Gx va a ir la función G. ¿Bien? Bueno, para ello tenemos que ir a la vista 3D. ¿No? Bien, ahí lo tenemos, observen, nuestro Gx del Y igual a 8, ¿no? Y lo vamos a hacer rotar, ¿no? Observen cómo rota, ahora ya alrededor del Y igual a 8. Miren, qué bonito. ¿Bien? No sé si lo puedo, creo que se podría copiarlo. Bien, entonces esto ya sería, una vez que lo hemos, ¿no? Esto lo hemos rotado, pues, ¿no? Ese sólido es el que nos genera. Continuamos, por favor, con el doctor Danita May.
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta allí? A ver, ¿alguien? ¿Preguntan o pregunto? ¿Alguien? ¿Preguntas? Bien, entonces no hay problemas para evaluar esa integral, ¿bien? Entonces nos quedaría ahora con respecto a la recta x igual a 2. Bien, aquí y igual a 8, ahora con respecto a la recta x igual a 2, dice. ¿Bien? Entonces, a ver, esto ya sería el siguiente. Nueva página. Recta x igual a 2. Mejor o nuevamente GeoGebra y pues en lugar de vamos a generar la recta x igual a 2. Lo guarden x1, x igual a 2. Bien, x igual a 2. Si vamos a desactivar la vista gráfica 3D y nos quedamos acá. Esto lo desactivamos. Eso lo haríamos. X
x igual a 2, pero no. Bueno, aquí lo tenemos la recta x igual a 2, que se superpone, ¿no? Si observan ahí, se superpone a la gráfica, ¿no? Eso lo borramos. Entonces vamos a trabajarlo con esto, pero ahora la recta x igual a 2, que lo puedo anotar aquí. Esto es x igual a 2. Bien, entonces va, ¿no? Va a rotar alrededor de este eje, x igual a 2. Así va a rotar. Va a formar como un pequeño, como un cono, ¿no? Lo va a formar así, como un cono, ¿no? Va a rotar así. ¿Bien? Entonces, en lugar que rote alrededor de y igual a 8, que era por B, va a rotar así. ¿Bien? Entonces, igual, ¿no? Volumen. ¿Cómo voy a encontrar el volumen? Igual tiene que ir el pi. Bien, entonces, ahora rota así. Paralelo al eje Y, o sea, ¿no? Es para el x igual a 2 es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces, tendríamos esta función que está por encima, ¿sí? Así, es hacia acá ya. Entonces, esta función, ¿no? Menos, a ver, es más o menos así, o sea, ¿no? Tengo una curva acá, tengo la otra curva acá, bueno, mi eje Y está por acá, y el otro eje es por acá. Este es el x igual a un h en general. Entonces yo tengo que hacer esto. Esta función mayor menos el x igual a h. Todo al cuadrado. Menos esta función menos el otro. Es decir, esto va a ser un x igual al radio mayor y esto va a ser el radio menor. Bien. Pero en mi caso, observen esta función está coincidiendo con el eje. Está coincidiendo con el eje. ¿Bien? Está coincidiendo con el eje. Porque aquí el x igual a 2 está también con el x igual a 2 que tenemos acá. X igual a 2 y la recta también x igual a 2. ¿Bien? Entonces, para nosotros este es 2 y esto también es 2. Entonces, primero, la primera función menos 2. Todo al cuadrado. Menos la otra función que es 2, con la misma que es 2 es 0. Solamente nos quedaría pi por esta función que
recuerden, es y igual a 2x al cuadrado. Entonces hay que despejarlo, ¿no? Recuerden que tengo que ahora obtener el x. Entonces, ¿quién va a ser el x? El x tengo que despejar aquí. Sería y. Y2 raíz de y sobre 2. Ese es el x. Y en medios, raíz es más menos. Estamos en la parte positiva, el eje positivo. Entonces aquí ya será el pi por la función, que en este caso es raíz de y en medios. Recuerden, era el g de y menos el x igual al h, ¿no? En este caso el x es igual a 2. Será raíz de y menos el 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto era pues menos la otra función que está por abajo, que en este caso es 2, menos el eje que también es 2, es 0. Entonces nos quedaría solamente esa integral. Ese sería el volumen. Y la integral iría, aquí ya observo, mi C es 0, y el otro C es 8. Ya va de aquí hasta acá. Entonces irá de 0 hasta el 8. Ahí. Bien, esto me daría el volumen. Bueno, y el gráfico, esto ya estaría de más. Bueno. Entonces, aquí vamos a girarlo. El anterior es y igual a 8 arriba, ¿no? Ahora voy a girarlo alrededor de toda esa curva, pero alrededor del eje x igual a 2. Y aquí observan el x igual a 2, lo tengo como EC2. EC2. ¿Bien? Entonces voy a cambiar ese EC2. Entonces me iría acá. Curva, superficie. En lugar del G es EC2. Además acá, en lugar del G, EC2. Hay otro G. 2. Nos cambiamos a vista 3D. Bueno, y ustedes observan ahí que ¿no? Se ha generado ese 0. Ahí está, lo tenemos, observen. Y eso va a girar alrededor del x igual a 2. ¿Sí? Y empieza a girar. ¿Listo? Entonces vamos a copiar. Bueno, y eso sería pues nuestro
Eso sería ya aquí este sólido rotando pues alrededor, ¿no? Alrededor del eje X igual a 2, o la recta X igual a 2. ¿Sí? Y ese es el sólido que va a generar. A ver, jóvenes, preguntas. Bien, el cálculo de las integrales, la verdad que no se nota complicado ahí. No se notaría complicado ahí. No se notaría complicado ahí. Digamos, más a veces complicado es el comprender cómo se genera el sólido, ¿no? O cómo puedo observar ese sólido, ¿no? Y bueno, en este caso el GeoGebra nos ayuda, ¿no? Podemos observarlo muy, muy bonito, digamos, el sólido, ¿no? Bien, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? Había acá una pregunta de Brian César. ¿Cómo es la manera de leer el gráfico de las 3 dimensiones? A ver si me puede aclarar su pregunta. ¿Me podría aclarar la pregunta? ¿Cómo dice la manera de leer el gráfico de las 3 dimensiones? Leer algo así, ¿cómo? No le entendí la pregunta. ¿Puede activar su micro y me lo dice mejor? A ver, quisiera entenderle en todo caso, a ver. Bueno, vamos a... Es una vista estándar ahí, por ejemplo. Lo que está de rojo es el eje X, el que está de verde, la recta verde es el eje Y, y el azul es el eje Z. Ahí están las 3 dimensiones. ¿Bien? 3 dimensiones. Aquí nosotros lo tenemos graficado, si observa la vista gráfica, está en 2 dimensiones. Estamos de frente, aquí veo el X, ¿no? Acá veo X y veo el eje Y. Ahí están los dos ejes, de frente lo veo. ¿Bien? Entonces, esa región lo que hago es rotarlo. Si estoy en el plano XY, al momento que lo roto ya se genera prácticamente el eje Z. Y ya estamos en el espacio. Ahí. Ya estamos en el espacio.
Bien, entonces, por ejemplo, acá yo podría visualizarlo, por ejemplo, de frente. Tiene algunas opciones acá, ¿no? Pista frontal. Quiero de frente el Z, ¿eh? Y ahí estoy X y Y. Bien, ahí lo estoy mirando de frente. Pero de frente porque, bueno, aquí ya lo he rotado, ¿no? Si no lo roto, está ahí. Esa es mi gráfica de frente. Si yo lo voy rotando, voy notando eso. Bien, ahí se nota. Bien, bueno, espero haber contestado a su interrogante. Listo. Esto me está dando una asistencia que no debe ser, ¿no? Ya está grave el Meet. Que ustedes son 35. Bien. Se supone que acá debe registrar la asistencia de 35. Y acá tengo 57 Paul Molinero. Es otro curso, nada que ver. Bien, jóvenes. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Tienen más problemas y ejercicios ahí. Más bien, sí, voy adelantando con ustedes en lo siguiente. Bien, anoten las fechas o ustedes ya pueden observarlo. Estamos aquí compartiendo la pantalla. Bien, el 12 hasta el 14 son los exámenes que tienen que darse. 12 al 14. Bien, entonces el lunes 12 daríamos el examen. 12 de octubre anoten el segundo examen. Y el 8 y 9 son las exposiciones. Jueves 8 y viernes 9, por si acaso no es feriado, jueves 8 de octubre. Jueves 8 y viernes 9, el jueves 8 expone el grupo que corresponde, el 2, como hoy día ustedes. El grupo 1 el día viernes, el día 9. Viernes 9 expone el grupo 1 y jueves 8 expone el grupo 2. Bien, y el lunes 12 es el examen. Y ahí termina todo. Y el lunes vamos a tener terminamos esta parte de teoría con ejemplos el día lunes. Bien, y la tarea 2, que es en base a los ejercicios que se les ha dejado, lo voy a subir. Pueden ustedes subir todo el desarrollo hasta el día mismo del examen, que es el 12, hasta las 12 de la noche. Bien. Me preguntan cuántos ejercicios vendrán al examen. Ya veremos ahí, jóvenes, cuántas preguntas voy a ponerles ahí. ¿Ya? Entonces, la tarea la van a subir hasta las 12 de la noche del día 12 de octubre. El segundo examen es el 12 de octubre y la exposición es el jueves 8, grupo 2, y el grupo 1 el viernes 9 de octubre. Bien, así quedamos. No estoy activado en mi WhatsApp para enviarles directamente. Luego les envío esas fechas, ¿ya? Entonces les repito, porque el 12 ya se entrega. Ajá, ya lo escribió su compañero, muy bien. El lunes 12, segundo examen. Jueves 8, exposición grupo 2. Y viernes 9, exposición grupo 1.
Y los ejercicios que están pendientes, de los que han quedado, va a ser la tarea 2 y van a poder subirlo hasta las 12 de la noche del día 12 de octubre. Bien, jóvenes. Bueno, nos quedamos allí. Que tengan ustedes muy buenas noches y a mantener siempre la distancia.